que deben estar, quiero pedirle que por favor puedan estar allí, ¿vale? El título del mensaje en esta mañana es Soldados Puros, Soldados Puros. Y el tema central de esta mañana es santificación para ir más profundo. Y hay algo que a mí me encanta, yo admiro, son las fuerzas militares de nuestro país. Ellos tienen ciertos uniformes y dentro de sus uniformes ellos tienen algunos que son de gala y por ende son para ceremonias o momentos especiales. Es más, particularmente cuando un oficial, su oficial o un soldado entra en este proceso, ellos cuando ya han terminado su entrenamiento, ¿cierto, Diego? Se lleva a cabo una ceremonia y tienen cierta vestimenta y particularmente a mí me encanta, me llama la atención la de la Armada, por eso le pedí a Jaime esa enseñanza. ¿Por qué? Porque de una u otra manera su uniforme, su postura, su aspecto físico representa cierta pulcritud. Ahora lo que quiero llevarlo es si esto es dentro de lo natural. Esto lo hace una entidad que Dios la avala, la determina, porque ellos fueron puestos para garantizarnos, cuidarnos y brindarnos seguridad, y nosotros debemos orar por ellos. Ahora yo quiero que usted por un momento se mire a sí mismo. Si lo que usted y yo hemos sido hasta este momento refleja la naturaleza correcta que debe haber en nosotros. Ojo, que hoy sí fue intencional colocándome bien guapetón. Porque no se trata de esto. Se trata de lo que hay en nuestro interior. ¿Ok? Por eso el título del mensaje, vaya por favor a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, y la palabra de Dios dice, de modo, tenga esto presente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la Reina Valera 1960. La Nueva Versión Internacional dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. La Nueva Traducción Viviente dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Así que ¿cuántas nuevas vidas, cuántas nuevas personas, cuántas nuevas criaturas hay en esta mañana? Bueno, y los que no levantaron la mano, por lo visto hay que hacer la oración de fe al final. Así que nuestro Señor Jesús caminó en esta tierra hace más de 2000 años. Él nació en Belén, se crió en Nazaret, caminó por Galilea, comenzó su ministerio en Caná, ¿sí? Aproximadamente a los 33 años, fue a Jerusalén y allí murió en la cruz. Fue sepultado fuera de la ciudad en la tumba de José y resucitó al tercer día, apareció a los suyos y luego regresó al cielo. Pero Él no solo regresó al cielo, Él no se quedó en ese lugar de muerte, sino que descendió y luego que ascendió, subió a las alturas para estar a la diestra del Padre, para ahora redimirnos, purificarnos, santificarnos. Y dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo también, así como está escribiendo en Corintios, que tú y yo ahora estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales. En este momento nuestro Señor Jesucristo se encuentra en la gloria del cielo a la derecha de Dios. Así que usted y yo en esta mañana como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como siervos del Señor, debemos identificarnos con su resurrección. ¿Por qué? Porque por ello el apóstol Pablo dijo que nos hemos identificado con Él en su muerte. Por eso él dice en Gálatas 2, verso 20, con la oración en la cual desarrolló la pastora esta mañana, donde Pablo dijo, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que con su resurrección, ahora, debido a eso, él se encuentra en lugares celestiales, pero también a través de la fe en Cristo nos puso en un lugar de honor y de privilegio. Así que cuando el apóstol Pablo está diciendo, de modo, aquí hay un interrogante, de modo que si alguno, es decir, que hay algunos que no están. La palabra de Dios dice que muchos se presentarán delante de Él y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos.
Y él responderá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Esto es uno de los textos que Dios siempre lo trae a mi mente, porque un día usted y yo vamos a rendir cuentas delante de Dios. Así que Pablo está diciendo que nuestra visión del mundo cuando llegamos a Cristo debe cambiar radicalmente. La perspectiva que usted y yo tenemos. De repente nos damos cuenta que ahora formamos parte de algo nuevo, pero esto no es simplemente algo, esto se refiere a una vida eterna en Cristo, para ahora ser parte de la familia de Dios, donde todos estaremos juntos para siempre. El problema es que aún hay muchos en la iglesia y allá fuera del mundo que aún no han tenido eso, no han depositado su fe en Cristo Jesús. Así que cuando usted y yo nacemos de nuevo, cuando usted y yo tenemos un encuentro personal con Jesús, no es que nuestros comportamientos o deseos cambien inmediatamente, no, eso no es así. Recuerdo que este es un proceso, usted y yo nacemos de nuevo y nos hacemos santos en nuestro espíritu, pero inmediatamente cada uno de nosotros debe suscribirse a un proceso de santificación. Así que es que nos damos cuenta cuando sucede esto en nuestra vida, es que Dios ha traído algo radicalmente en nuestra vida. Algunas personas suelen decir que su vida dio un giro de 360 grados, 360. Pues solo se fue a dar un rolis por el mundo. No pasó nada. ¿Debe ser de qué? De 180. Porque nueva vida, nueva naturaleza es cambio de vida, cambio de dirección, arrepentimiento. Así que los versículos anteriores y posteriores en 2 Corintios 5:17 respaldan esa interpretación. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 Pablo dice que ya no consideramos a nadie según la carne, judíos, gentiles, ricos o pobres, hombres y mujeres, sino que ahora nos consideramos como aquellos que estamos en la familia de Dios o no estamos. Así de sencillo. Las personas están en la familia de Dios o no lo están. ¿Por qué? Porque en el verso 20 Pablo dice: rogamos a los incrédulos que puedan reconciliarse con Dios para que ellos ahora reciban esa vida eterna. Con base en esto, lo primero que vamos a ver en esta mañana es: la santidad es una condición indispensable para triunfar en nuestra vida como creyentes. Tenga esto en cuenta porque esto es valioso. Este es un mensaje que me ha tenido allí. Estoy tratando de digerirlo desde el año anterior. Y vaya ya a 2 Corintios 5:17. Y dice Pablo: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas ¿qué? Nueva. Usted no puede andar con una patica en el mundo y otra acá en el cielo. O es o no es. O es caliente o es frío. Por favor, cambiemos nueva criatura por nueva creación. Yo soy un convencido que desde el momento en que Cristo llegó a nuestra vida, se entronó en nuestro corazón, cada uno de nosotros tiene dones, talentos, habilidades únicos, donde Dios nos creó a su imagen y semejanza y botó el molde. Aquí no hay otro José Lara. Aquí no hay otra Luz Amparo. Aquí no hay otra Sonia. Lo que sí hay en cada uno de nosotros es la semilla de vida, la semilla de pureza, la semilla de santidad que es dada por Dios a través de Cristo Jesús. Así que si usted y yo somos una nueva creación en Cristo Jesús, ¿cuáles son esas cosas del pasado a las cuales debemos desprendernos, no mirar? Pues esto debe hacernos ir al libro de Génesis capítulo 3. Recuerde que por un primer hombre entró el pecado a la humanidad. Y el hecho de que usted haya nacido en un hogar cristiano, eso no lo hace cristiano. Todos estamos llamados a tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Recordemos que se hace necesario ir al libro de Génesis capítulo 3 que nos habla sobre la caída del hombre.
en la cual nosotros vivíamos. Usted y yo estábamos muertos espiritualmente, producto cómo entró ese pecado. Estábamos apartados, es decir, nosotros teníamos esa genética de Adán. Pero ahora, desde el momento en que Cristo llegó a su vida, la genética, la vida que está en usted es la vida de Cristo que Dios la ha determinado a través de su Hijo. ¿Cree usted de esto? Ahora estamos identificados con Cristo Jesús. Hemos sido bautizados, introducidos en el cuerpo de Cristo como creyentes. Y pertenecemos al Señor en su cuerpo porque Él es la cabeza. Y el elemento nuevo ahora es esa relación que usted y yo tenemos con Dios. Porque ¿quién nos reconcilia? El Señor Jesús. Usted y yo estábamos alejados, apartados, pero dice el libro de Hebreos capítulo 4 que tú y yo ahora por Cristo, en Cristo, el sumo sacerdote, tenemos acceso al trono de la gracia. Así que este nuevo estado espiritual, téngalo presente porque es un nuevo estado espiritual de pureza, de santidad, de amor, de paz, de paciencia, de bondad, de fe, de confianza, de humillación, de humildad y de autocontrol son evidentes a través de los frutos del Espíritu Santo y porque deben estar presentes en un corazón que verdaderamente está apasionado por el Señor Jesús. ¿Usted quiere que esos frutos se vean en usted? No todos quieren. ¿Por qué? Porque todo lo que una vez fuimos sin Cristo, antes de conocer a Cristo, se borra. Lo malo, lo feo, las fallas, lo destructivo que pudimos haber vivido, como se lo enseñé el día miércoles, ojalá pueda escuchar esa palabra. ¿Sabe qué? Dios lo cambia todo. Él lo hace absolutamente nuevo. Por eso he aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que la metáfora de ser una nueva criatura es bien poderosa y puede impactar la vida de cualquier persona que busque una verdadera transformación divina. Debemos ser humildes y reconocer que solo esa vida y esa transformación se encuentra en una persona y esa persona es ¿quién? Es Cristo. Por eso lo animaba hace un instante que nosotros vamos a sembrar las Biblias en el corazón de esos niños. ¿Sabe por qué? Porque un niño que ha sido abusado, maltratado, yo lo viví en mi trabajo, yo lo viví casi 13 años y sé lo que es eso. Por eso le estoy animando que ore. Si no, termina en el loquero. Si no, termina queriendo hacer justicia por sus manos. Porque lo único que puede cambiar verdaderamente un corazón dañado, abusado, clínicamente, cuando un niño, un joven, una persona ve pornografía por primera vez, esa imagen tarda de 10 a 12 años para que pueda borrarse. Por eso el único que tiene el poder de matar, secar todo aquello que haya podido haber en nuestra vida es mi Jesús, por medio de su Espíritu Santo. En este pasaje, Pablo nos muestra cómo en Cristo podemos encontrar una nueva vida, que borra todo nuestro pasado y nos da una segunda oportunidad. A mí me encanta porque Dios siempre tiene una segunda oportunidad para usted. Es más, Él no le cuenta las que tiene allí. Dios nos da la oportunidad de ser restaurados, de ser transformados, de tal manera que podamos ser capaces de ver las cosas con una perspectiva diferente y encontrar una nueva vida que da sentido y propósito y que nos lleva a la eternidad. ¿Cuántos quieren esto? Este primer aspecto, iglesia, se hace necesario poner en práctica lo siguiente. Lo primero, dejar ir las cosas viejas. ¿A algunos les gusta viajar, les gusta guardar viejeras y mugreras en su casa? Yo soy bueno botando. Mi esposa dice que no la he votado a ella porque me salió buena. ¿Cómo así? Estoy molestando. No, yo amo a esa mujer con todo mi corazón. Pero ¿sabe? Hay que desprendernos de muchas cositas. ¿Qué tienes en tu vida ahí? Porque eso es lo que vino a hacer Dios esta mañana.
Para ser una nueva criatura en Cristo y experimentar esa transformación divina, debemos dejar ir las cosas viejas que nos apegan, que quieren arrastrarnos a nuestro pasado en vez de llevarnos hacia nuestro futuro. Y el escritor de Hebreos, capítulo 12, verso 1, dice que debemos desprendernos de todo lastre de inmundicia, de todo peso que nos asedia y que nos impide correr con paciencia la carrera de la fe. El problema es que le llamamos falla, error, no, hay que llamarle pecado. Pecado es errar en el blanco, es decir, que usted no está apuntando, no tiene la visión correcta y no está enfocado de manera correcta. Y Pablo dice en el libro de Efesios, capítulo 4, también versos 22, que debemos despojarnos de esas viejas vestiduras para ahora ponernos las nuevas vestiduras en Cristo Jesús. Lo segundo es que debo abrazar lo nuevo, hay que abrazarlo. Recuerda que hace unos días le hablé acerca de ir hasta la muerte, de abrazar la cruz. Así que es necesario recibir el sacrificio de Jesús con todo nuestro corazón y entregarnos verdaderamente a Él, ser parte de la nueva creación. Esto implica abrazar lo nuevo y dejar que Dios dirija nuestras vidas. Hebreos 12:2 dice que nosotros debemos aferrarnos, atesorar. Usted sabe lo que es aferrarse, es sostenerse tan fuertemente porque sabe que su vida está dependiendo de un hilo, pero lo maravilloso es quien lo sostiene es Cristo, porque cuando tú te aferras, te estás aferrando a una persona y es Cristo el que te sostiene. Oh, Padre. Lo siguiente es que debemos mantener una relación cercana con Dios. El día miércoles le enseñaba que algunos dicen que han visto a Dios, que conocen a Dios, pero el problema es que con nuestra vida no testifica de eso, ¿eh? Debemos seguir fortaleciendo nuestra relación con Dios, llevando su palabra, orando regularmente para poder crecer en nuestra fe y podamos experimentar una verdadera transformación. Y esto lo dijo el mismo Jesús cuando dijo en Juan 15:5, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, ¿en dónde? En nuestro corazón. Por eso el corazón o la boca habla de lo que el corazón está lleno. ¿De qué está lleno tu corazón? Para comprender este primer punto, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 5 verso 24 dijo, de cierto está afirmando una verdad, de cierto, se lo voy a decir en versión J. Lara, párele bolas. De cierto os digo, el que oye mi palabra y la cree y crea el que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Por eso Pablo también lo dice, que Él nos da vida, que Él nos amó estando muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿qué tan cierto es que nosotros modelamos esa vida? Ya se va a dar cuenta. Ahora la pregunta es, ¿le puedo hacer 3 preguntas? Por favor, no vaya a levantar su mano, porque de pronto se corcha. Pero si se corcha, al final hay palabra. ¿Ha creído usted en el Señor Jesús como su Señor y Salvador? ¿Confía usted verdaderamente en Cristo? Lo tercero, ¿está usted seguro de su salvación? Yo lo estoy. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que los hijos maduros, no me como la S, maduros, porque no está maduro costeño, maduro el mango, maduros, somos guiados por su Santo Espíritu. Pero el contexto antes Pablo dice, aquellos que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el verso 16 dice que ese Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos aún pecan aquí? Bueno, ¿y lo demás qué? Yo peco. ¿Sabe qué pasa cuando peco? Eso es feo, horrible. Yo a veces he hecho disque mentiras piadosas, no hay mentiras piadosas, es mentira. Y me le como la comida a mi esposa y luego se la acomodo, pero ella es una maga porque se da cuenta.
Pongo así cara de serio y de bravo. Y ella me dice, los hijos de Dios no mienten. Y cuando yo le estoy diciendo eso así en chanza, yo tengo que pedirle perdón a Dios. Así que si usted se encontró con la cruz, oiga, usted no puede andar mintiendo, porque Pablo dice en el libro de Efesios que el que robaba no robe más, sino que ahora trabaja. Y le está hablando a creyentes. ¿Le está hablando a creyentes? Y el que no miente, que mentía, que ya no mienta. Oiga, y hay creyentes que lo miran a usted a los ojos, y no voy a mirar a nadie porque después voy a mirar hacia allá. Y están tan convencidos de su mentira, Dios, que ellos se la creen. ¿Sabe que cuando yo era niño, nosotros pasamos por cierta situación? Y yo tuve un tío que él fue emprendedor, el hermano mayor de mi madre, que cuando mi abuelo muere, él fue como un padre, literalmente, trató de ayudar a todos sus hermanos. El problema es que era un viaje tremendo porque mi abuela tuvo 12 hijos. Así que él montó un negocio y una forma en la cual nos ayudó fue dándonos trabajo. Yo estaba haciendo primero de bachillerato, pero comencé a ir antes de salir del quinto de primaria. Entonces él viajaba a Medellín, Bucaramanga y Ocaña, y en el momento en que yo estaba, habían frutas que eran exquisitas y no todos podían comer algo tan simple como hoy en día que lo vemos en cualquier lugar, una manzana. Entonces él en cada viaje trajo cajas de manzana para ayudarnos. O sea, mire la forma tan sabia, me enseñó a trabajar. Dijo, Melba, yo no te voy a dar, pero envíame los pelados y los enseño a trabajar. Así que el ejercicio era de lunes a viernes nosotros estudiábamos en la tarde, mediodía, pero de 7 a 11 mi tío cogía una caja de manzana y me la daba para que yo me parase frente a la puerta del banco. ¿Por qué? Porque era donde salía la gente con platica. Entonces yo vendía la manzanita, pero yo hacía algo. Yo abría otra caja de manzanas, sacaba 2 manzanas y las dejaba caer acá. Y yo creía que él no se daba cuenta. Y así duré meses. Hasta que un día mi tío se paró al otro lado y me dijo, José Luis, yo sé lo que estás haciendo. No creas que yo soy bobo. Y hay muchos creyentes que creen que Dios no se da cuenta de las cosas. Dios. Y pisoteamos lo que Dios nos da. Yo de niño estaba pisoteando lo que Dios estaba dando a través de mi tío, porque yo vendía, pero podía ayudar a mi madre. Y no solo eso, sino que me daba una fruta para que compartiera, porque mi hermano y yo éramos privilegiados. Y sé que muchos que vivieron ciertas circunstancias saben de lo que le estoy hablando. Oiga, no tenga en poco lo que Dios ha hecho con su vida. Eso es lo que quiero decirle con esto. ¿Sabe por qué? Porque si usted ha aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, si usted ha confiado verdaderamente su vida en Él, si usted tiene la certeza de que es un hijo de Dios, Él le asegura que usted tiene vida eterna y no será condenado. Oiga, este es el mayor regalo que usted y yo podemos tener. Y esto me lleva a lo segundo, y es que debemos examinarnos a nosotros mismos a través de la palabra. ¿Por qué? Porque el pecado acarrea consigo destrucción. El pecado es peligroso. Satanás es el rey de este mundo. ¿Y sabe qué va a hacer Satanás? Que usted vuelva atrás. Él quiere arrastrarlo atrás. Y si usted verdaderamente no está conectado en la fuente, va a volver al mundo. Vaya nuevamente allí a 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo nos está diciendo que debemos examinarnos a la luz de la palabra. Santiago dice que la palabra debe ser como un espejo para nuestra vida. ¿Sabe qué hace la palabra? La palabra nos expone. Pero la palabra, siendo más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo profundo, lo íntimo, hasta los tuétanos, la médula de los huesos, sabe que ya no causa herida. Quien hiere es el enemigo. Dentro de mi trabajo yo vi realizar cirugías, vi realizar necropsias.
Y todo cirujano o todo patólogo tiene una herramienta valiosa que es un bisturí, es un mango y luego le colocan una cuchilla filosa. Y cuando hacen la disección del cadáver o cuando usted se expuso a alguna cirugía, el que se haya expuesto, es interesante la forma en que manejan esta herramienta. Quiero que mire, porque el médico maneja esa herramienta de manera correcta a medida que pasan los años, porque inicialmente es torpe y tiene que aprender. Pero lo que le quiero decir con esto es que cuando usted es expuesto a una cirugía, sangra, hay una herida y luego queda ¿qué? Una cicatriz. Pero la palabra de Dios es tan poderosa que ya no hiere ni queda cicatriz, sino que hace y cambia todo nuevo. ¿Está comprendiendo usted lo que Dios quiere decirnos? Porque el arrepentimiento es uno de los primeros principios del Evangelio y es esencial para nuestra vida. Y esto nos va a llevar para nos lleva a la eternidad. El arrepentimiento es mucho más que limitarse y reconocer que he obrado mal, es que te fallé. Esos cristianos que cada rato andan llorando, eso a usted le puede pasar cuando nació de nuevo, que era lo que me sucedía a mí. Señor, perdóname. Y volvía hasta que Dios un día me dijo, yo te di el poder para que no peques más. Así de sencillo, iglesia. El arrepentimiento es mucho más que limitarse, escuche, es un cambio de manera de pensar, de actuar, es un cambio en nuestro interior. Por eso usted y yo externamente reflejamos lo que hay internamente. El Señor lo dijo de otra manera, por sus frutos los conoceréis. Así que esto implica apartarse del pecado, volverse a Dios y aceptar el perdón. ¿Y qué lo motiva? El amor de Dios y el amor apasionado por verdaderamente obedecer la palabra. Si usted no aprende a hacer caso, va a ser un cristiano carnal. Así que una gran cantidad de cristianos hoy en día toman este texto a la ligera y no han logrado comprender lo que Dios quiere transmitirnos verdaderamente aquí. Podemos aplicarlo a nuestra vida. ¿Por qué? O debemos, yo me atrevo a decir debemos. No nos gustan cuando nos dicen, es que debo. Porque el contexto en el cual viene hablando el apóstol Pablo, quiero leerle esto puntualmente, permítame leer. El contexto en el cual viene hablando el apóstol Pablo a los creyentes es muy importante. ¿Sabe por qué? Los cristianos de Corintios, él les estaba manifestando que ellos eran vasijas de barro y dentro Dios había depositado un gran tesoro y que asimismo ellos debían de renunciar a todo acto, a toda aquella conducta vergonzosa, que podamos hacer cosas a escondidas y a no actuar con engaños y mucho menos a torcer la palabra. Nuestra vida como creyente debe expresar la verdad, ya que el Dios de este mundo ha cegado la mente de muchos incrédulos que no ven la luz del glorioso evangelio, que es Cristo, que representa la imagen de Dios, para que verdaderamente Cristo pueda resplandecer en nuestro corazón. Y él dice algo más poderoso más adelante, 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que es su sublime poder, que viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y el contexto es que Pablo está diciendo que ese tesoro es valioso, la palabra, la semilla de Dios. Así que no hay justificación para no modelar y reflejar la naturaleza de nuestro Dios. ¿Sabe que a pesar de que estos hombres tienen un uniforme que es responsabilidad incluso de ellos, hay algunos que usted se acerca a ellos, aquí tengo un oficial, algunos que huelen mal, ¿cierto, hijo? Son descuidados. Que usted le mire este cuello aquí y se sostiene del mugre, de lo negro que está. ¿Sabe que usted y yo no podemos tener mugrecitos en nuestra vida? Como cristianos debemos cuidar este tesoro. Ahora, ¿por qué? Porque somos de barro. ¿Usted se ha preguntado por qué de barro? ¿De qué nos hizo Dios a nosotros? Del polvo. ¿Sabe qué pasa cuando se amontona el polvo y llueve? ¿Qué hay? Barro.
¿Sabe por qué? Porque esto representa lo frágil y lo vulnerable que usted y yo somos. Pero hay algo interesante, porque cuando el barro es húmedo, vamos a estar en las manos del alfarero para que Él nos vaya limpiando, vaya sacando todas esas impurezas de nuestra vida. Los vasos de barro eran utilizados comúnmente en la antigüedad como recipientes para transportar líquidos, pero no eran muy resistentes y podrían agrietarse, que fue el mensaje que compartió mi pastora la semana anterior y finalizó mostrando una imagen. Usted y yo debemos agrietarnos de continuo, producto de que es el poder. ¿Sabe por qué? Porque eso es tan poderoso que su vida tiene que ser agrietada, y usted será como el profeta Jeremías, que a pesar de que estaba preso en el palacio, dice la palabra que él se mantuvo firme, íntegro, no contaminó su vida, no contaminó la palabra, sino que ardía dentro de sí algo que ardía, que era tanto el poder que su boca la abría. Pero si eso no está siendo su experiencia, quiero decirle que debemos examinarnos. De igual manera, nosotros somos seres humanos, somos frágiles y podremos ser quebrantados por las adversidades de la vida, pero aún peor, nuestro enemigo va a hacer todo lo posible para que usted y yo volvamos atrás. Pero dice la palabra de Dios que tú y yo no debemos de ser aquellos que retroceden, sino de los que avanzamos para salvación de nuestra vida, para salvación de nuestra alma. Perdón que me quite la chaqueta, pero yo me emociono con la palabra. Iglesia, la Biblia enseña que alejarse del pecado implica reconocerlo, confesarlo, abandonarlo para ahora abrazar la santidad. ¿Sabe qué es ser consagrados? Ese fue el tema ayer del taller del espacio que tuvimos con los padres y los jóvenes. Es apartarse, es alejarse. A mí me gusta lo que escribe el apóstol Pedro, dice que tú y yo ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Me gusta la versión que dice que tú y yo ahora somos propiedad privada. ¿Alguno ha pasado aquí en Bogotá un lote enorme que dice no se vende, no se cambia, no se permuta? Eso es lo que debe haber en tu vida, porque tu vida ha sido sellada con el Espíritu Santo para que ahora proclames las buenas nuevas de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo. Tu vida está escondida con Cristo en Dios, y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh Señor. Oiga, yo me cansé de ser un cristiano carnal. ¿En serio? Todos tenemos que pasar por eso. Aquí que ninguno me levante la mano y que yo que digo, no, aquí ninguno orina agua bendita, mano. Pero usted tiene que cansarse. Tiene que cansarse del pecado, aborrecer el pecado, odiar el pecado. Si usted mira hacia atrás, debe darle asco. Yo no concibo que un creyente, que un hijo de Dios lleno del poder de Dios, ande con una pata allá y una acá. 33 años viví yo, trabajé en una de las instituciones más grandes, en un departamento de seguridad. Y yo no quería saber nada de Cristo porque de niño no viví un buen testimonio. Y en ese último trabajo del cual Dios me sacó, yo conocí un hombre supuestamente de Dios. Y sabe que cuando pagaban, pues, ¿qué armaban? Vamos a la discoteca. Y el lunes el sinvergüenza llegaba, uy, ahorita me dio un Rollis. ¿Usted cree que yo quería saber algo del Dios de ese hombre? ¿Sabes? Que cuando tú y yo vulneramos la palabra de Dios, el enemigo va a llegar hasta donde usted se lo permita. Y tú y yo no podemos permitir ni hacer cosas en nuestra vida para que el diablo nos robe la autoridad que Cristo nos ha delegado. Porque Pablo dice en el libro de Romanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal, no lo obedezcan siguiendo sus malos deseos. No entreguen, mira lo que dice Pablo, no entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado. Oiga, ¿qué está haciendo con ese cuerpecito? Oiga, ¿qué está mirando con esos ojitos? Oiga, ¿qué hace mirando usted si está casado a otra mujer?
Abra el ojo porque todo comienza con una mirada, luego un pensamiento, eso se engendra y pare porque pare. Mi Dios no puede ser burlado. A mí cuando los hombres vienen a que les atienda, ay, es que no, antes, yo soy radical en la palabra. ¿Serio que sí? Venían con cuentos, ay, es que no me di cuenta. Oye, ven acá, viejo. ¿Y tú qué hacías ahí en ese lugar donde no tenías que estar? Tú le das cabida al diablo y el diablo te devora. ¿Qué hace usted estableciendo conversaciones con esa jovencita que no es creyente? O ese hombre que no es creyente. ¿Qué hace usted haciendo negocios chuecos? Voy a hablar, sí, estilo Bogotá. Negocios deshonestos. Sabe que tú no tienes que vulnerar los principios para ver la gloria de Dios en tu vida. Usted no tiene que andar sobornando a nadie. Usted no tiene que andar aceptando viandas. Así le grite más la necesidad que usted tiene en su casa. Así la alacena esté vacía. Así que lo único que tiene que haber, si está vacía, es fe. Usted no tiene que, escuche esto, porque usted y yo no tenemos que meter nuestras manos y abrir nuestra bocota donde solo tenemos que doblar nuestras rodillas. Dios, ayúdanos. Así que es importante entender esto. Dios nos ayuda a comprender que no somos perfectos. Ninguno de aquí es perfecto. Somos perfectos, ¿dónde? En nuestro interior, porque la vida que está ahora en nosotros es perfecto. Recuerde que en Él no se halló pecado, mancha ni absolutamente nada. Así que cuando reconocemos nuestra propia fragilidad y debilidad, podemos permitir que el poder de Dios nos fortalezca y nos guíe en momentos de dificultad. De esta manera podemos ser testigos de su obra en nosotros. Este segundo aspecto, iglesia, es muy importante, porque a medida que nos exponemos a la palabra de Dios, ella nos muestra a nosotros lo que debe ser quitado, cambiado, y asimismo nos permite, nos hace ver la necesidad de estar conectados a la fuente. Y el Señor Jesús dijo, Juan 15, a partir del verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, toda rama que en mí no da fruto, ¿la qué? Así que déjese podar, porque hay algunos que tienen mucho pelo, ya yo ni pelo tengo. Escuche esto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen. Este es un texto poderoso. A mí me encanta este texto. Es más, el libro de Juan es poderosísimo, porque él antes habla acerca y después la persona, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Antes Él se muestra como el pan de vida, el único camino al Padre. Así que en este contexto nuestro Señor Jesús dejó bien claro que cuando Él llega a nuestra vida, ¿a la vida de cuántos ha llegado el Señor Jesús? Quiero ver las manos de todos levantados. Si no, va a tocar hacer oración de fe, pero en cantidad, y bautizarlo y abrir la piscina aquí. Mira, si asimismo se hace necesario que seamos podados de continuo y permanecer en la fuente para no ser blanco fácil de Satanás. Recuerde que él anda como león, le gusta hacer ruido. Además, es importante reconocer que tenemos un propósito en nuestra vida. ¿Cuántos creen esto? Y ese propósito es honrar a Dios en todo lo que hacemos. El problema es que como solo suscribimos al propósito, a las promesas, pero no lo queremos suscribir al Dios del proceso. Si permitimos que Dios trabaje en nosotros, podemos ser útiles en su obra y compartir su amor con los demás, incluso en medio de nuestras limitaciones, iglesia, y debilidades. Dios puede utilizar nuestra vida positivamente para impactar a todos aquellos que nos rodean. ¿Qué tanto está impactando Dios a través de usted, las personas con las que trabaja, su familia, su trabajo? ¿O se ha quedado allí amañadito solo trabajando virtual? Porque ahí en casita es bacano, es cómodo, pero no estamos testificando de manera correcta.
Pablo, refiriéndose a la cena del Señor Jesús, dijo lo siguiente: por lo tanto, cualquiera que coma o beba el pan de la copa del Señor de manera indigna, y voy a aprovechar porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Esto es profundo, ¿sabe? Esto es tremendo. Será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comernos el pan y beber la copa. Oiga, en serio que esto a mí me puso los pelos de punta, los pocos pelitos que tengo de punta. Porque a veces hasta en eso somos irresponsables. ¿En serio? Si usted no ha nacido de nuevo, no debería hacer eso. Ay. Pero como tomamos las cosas del Señor, tengo hambre. Eso al menos me baja el hambre, mientras que ese pastor ahí, como predica tan largo. Mira, en ocasiones hay hijos de Dios que tienen la capacidad de llevar vidas dobles. En ocasiones hay hijos de Dios que tienen la capacidad de llevar agendas dobles. El año anterior, antes de salir de mi lugar de trabajo, yo le venía compartiendo una mujer que Dios la estaba restaurando. Una mujer que cuando se casó, al ver su foto, Dios me permitió ver que en él había algo raro, algo oculto. Dios. Después que salí me llamó, me dijo: Pastor José, ¿sabes que ese hombre tenía otro hogar, otra esposa? E iba a la iglesia él. Oye, y diezmaba, y ofrendaba. Hay hijos de Dios que Dios está hablando esta mañana a su vida y tienen la capacidad de mentir con una facilidad. Yo quiero decirle algo: el padre de mentiras es Satanás. Bueno, ya sabe quién es su papá. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad. ¿En qué? ¿En dónde? ¿En dónde? En su corazoncito. Ese corazoncito que le late din, din, din. Y lo que tiene que latir es: Jesús, te amo. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Salmos capítulo 15, del verso 1 en adelante. Así que, si usted y yo verdaderamente hemos nacido de nuevo, es hora de que perdone la ofensa que le hizo ese hermano. ¿Yo? En este segundo aspecto debemos aplicar de continuo lo que el apóstol Juan dice en Primera de Juan capítulo 1 versos 9. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos, es decir, que no todos lo confiesan. ¿Está viendo lo profundo de esto? Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y ¿nos qué? ¿Nos qué? Nos limpiará de toda maldad. O sea que usted y yo debemos bañarnos de continuo. Eso es santificación, eso es purificación. Si afirmamos que no hemos pecado, le hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Recuerde que la palabra es ¿quién? Es Cristo, es una persona. Así que hay que dejar de mentir. Hay que dejar de llevar vidas dobles. ¿Sabe que dentro de lo que Dios deposita por su gracia en nuestra vida, Él nos permite ver más allá de lo que usted se puede imaginar? Sino que nosotros debemos amarlo. Amarlo en verdad. Amarlo. Porque cuando te están mirando a la cara y Dios te ha revelado en lo íntimo lo que verdaderamente hay, Dios está extendiendo su amor. En medio de nuestras luchas, sabiendo que somos vulnerables, pero que esto no puede ser una justificación para no cambiar, Pablo nos recuerda que el verdadero valor de nuestra existencia no radica en nuestras imperfecciones,
sino en el tesoro de la verdad, de Dios que llevamos ¿dónde? Dentro. Al abrir nuestro corazón a su poder transformador, podemos brillar con su luz y ser faros de esperanza para aquellos que nos rodean. Nunca olvidemos que aunque somos de barro, estamos llenos de la gloria y el poder de Dios. Así que para concluir este segundo aspecto, en su vida usted debe poner en práctica lo siguiente, y esto es una prédica de más adelante, solo para ilustrar. Lo primero, usted y yo debemos reconocer nuestra falta, nuestro pecado, pero usted no se puede quedar allí. Porque lo siguiente es que reconocer que necesitamos un cambio, pero usted no se puede quedar allí, porque usted tiene que reconocer que necesita mantenerse en un proceso de renovación, de purificación y de santificación. Pero resulta que eso no se queda allí, porque Dios nos llama a lo cuarto, a mantenernos conectados a la fuente, a mantener corazones avivados, y es allí donde Él determina su poder como una intervención divina para que pase lo que pase, circunstancia, tentación, adversidad, tú puedas mantenerte fortalecido, lleno del poder de Dios y vivir vidas victoriosas en un mundo caído. ¿Está comprendiendo? Y esto me lleva a lo tercero. Cuando el pecado sale de nuestra vida, se abre la puerta para las bendiciones de Dios. ¿Cuántos creen eso? Usted debe ser un semillero para ver lo sobrenatural de Dios, porque bueno, eso terminará siendo como un cortocircuito. El pecado, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, la palabra de Dios dice que Dios derrama su bendición y Él hace llover sobre buenos y sobre malos. Eso dice la palabra de Dios, pero esa es la misericordia y el amor de Dios. Pero los hijos de Dios estamos llamados a vivir en la gracia. La gracia no solo te salva, te rescata, te sana, te da vida eterna, sino que esa gracia es un tesoro que Dios ha derramado, ha vertido dentro de ti, que te habilita, te capacita, pero resulta que hay que mantenerse lleno. Hay una diferencia entre vivir en la misericordia y vivir la gracia. Porque la gracia la disfruta todo el mundo de tal manera como, la misericordia, de tal manera como Dios al mundo que ha dado la vida de su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso Pablo es tan contundente. Cuando tú lees Filipenses, cuando tú lees Colosenses, cuando tú lees Tito, está hablando del carácter de un verdadero hijo, de una hija de Dios, que camina, que cree, que vive en victoria. Y esa es la gracia. Esa es la gracia. El versículo nos enseña que el poder de la transformación divina está disponible para todos nosotros en Cristo, pero cada uno de nosotros debe estar abiertos. ¿Para qué? Para dejar las cosas viejas. Oiga, deje la vieja. Abraza lo nuevo. O deja el viejo. Abraza lo nuevo. Mantén una relación cercana con Dios. Vive en esperanza en la nueva vida que Dios ha determinado. La palabra de Dios dice de Abraham que él creyó en esperanza contra esperanza y que él estaba plenamente convencido en su corazón de que Dios era más poderoso. Lo que Dios te ha dado vale más que cualquier cosa. Deje de andarse revolcando con el mundo. Deje de andar yendo y viniendo. Deje de andar chillando tanto y labre el carácter de Cristo. Esa chilladera, hola. Esa chilladera no cambia. La cantaleta, como se lo he dicho, no cambia. Y usted, mujer, deje de darle cantaleta a esos pelados y a ese hijo. Encienda la oración y sea contundente. Bueno, Señor, ¿lo cambias o te lo llevas? ¿En serio? ¿Sí ve que ni siquiera eso cree? Pregúntele a la pastora. Y le mandó un calvito super divi, ¿cierto, paz? Perdón. Mira, en este tercer aspecto hay que tener algo bien claro. Y es lo que dijo nuestro Señor Jesús en el libro de Juan. Juan 10. Satanás ha venido a robar, matar y destruir. Ojo, ¿dónde entró eso? Génesis capítulo 3, por eso le introduje el mensaje.
pero lo valioso para nuestra vida es la parte B. Pero yo he venido para que tengan una vida y una vida abundante. Aleluya, aleluya. Satanás, iglesia, está trabajando continuamente para descarriar, destruir el plan de Dios en la vida de sus hijos. Pero la segunda parte de Juan revela un giro en la trampa más grande que hubo en Génesis. Jesús habla de sí mismo: yo he venido para que tengan vida, para que tengan una vida que plena y abundante. Lo único que necesitas fortalecer, llenarte, cuidar, valorar, atesorar es la semilla de Cristo. Tenga presente que el apóstol Pablo se refirió a esto en más de una ocasión. 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza, ¿qué? Fueran ricos. Ojo, que no estoy hablando solo de cosas, paz, o sea que me voy aquí siendo rico. No, cambia el chip. Cálmate, oye. Porque Efesios dice 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo. ¿En dónde está usted? ¿En el mundo o en Cristo? ¿En el Facebook o en Cristo? ¿En las películas en serie o en Cristo? ¿En los afanes o en Cristo? Bueno, párele bolas. Porque lo que deseo transmitirle de parte de Dios es que si verdaderamente usted ha tenido un encuentro personal con Cristo, la bendición que Dios nos menciona aquí no es una cualidad temporal. Escuche, por eso Pedro dice que la gloria del hombre en esta tierra es como la hierba, la flor del campo, pasados los días se seca y el viento se la lleva. La bendición espiritual es en Cristo, una morada. Por eso mi Jesús lo dijo de la siguiente manera, Mateo 6:33, primeramente buscad ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás ¿qué? Llega porque llega. ¿Cómo? Yo no sé. Su trabajo es creer y el trabajo de Dios es hacerlo. Así de sencillo. Así que para comprender este punto, cada día de nuestra vida debe ser una oportunidad para crecer, para madurar, para desprendernos de todas aquellas cosas que nos impiden abrazar la belleza de la nueva vida que tenemos en Cristo, no la belleza del mundo, no la belleza de esa chica que estás mirando y mira, que mira, y mira, que mira, y mira, que mira. ¿Abrí el ojo? Sabe que el mundo puede determinar construcciones. Hoy veo muchas cosas muy bonitas. Al lugar que quiero ir solo para ver la capacidad de lo que hace el hombre retando a Dios es Dubái. Solo quiero mirar por las cosas que hacen allá. Mire, pero cuando yo voy a la presencia de Dios, yo puedo llegar con un corazón que quiere matar gente y votar cristiano. Puedo ir llorando enojado. Pero vea, cuando yo salgo de la presencia de Dios, yo no sé si es experiencia. Pues Dios coge ese corazoncito, te seca las lágrimas y ya, y se le acabó la pendejadita, mano. O sea, todo lo que le ofrece este mundo, oiga, no se deje llevar por esa mujer, no se deje llevar por ese hombre, no se deje llevar por nada de lo que ofrece este mundo. Usted no tiene que andar corriendo por las añadiduras. Usted y yo debemos correr a postrarnos cada día a los pies de mi Señor Jesús, como se lo enseñé el día miércoles y como lo adorábamos hace un instante. Porque a medida que nosotros vamos a la presencia de Dios, tenemos que menguar. Si usted nació verdaderamente de nuevo, usted no puede ser el mismo cristiano hace 5 años. Yo no sé. Así que la transformación no solo es un concepto. Esto es una experiencia diaria donde Dios nos invita a renovarnos de continuo. Romanos capítulo 12. Y Pablo levanta un ruego, una súplica. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentemos nuestros. ¿Qué va a presentar? Ese cuerpecito. Pero lo que hay dentro, en cada acto de fe, de amor, de bondad que cultivemos, podemos recordar que somos criaturas nuevas, dotadas con una capacidad sobrenatural para hacer el bien. Pues ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para cumplir las buenas obras,
Para que pueda aplicar esto a su vida, le regalo lo siguiente. Primero, confíe en Jesús con todo su corazón. Métase de cabeza y sin casco. Ame a Jesús. Ámelo locamente, en serio. Lo siguiente, desarrolle una comunión íntima con Dios, una amistad. Me gusta porque Juan dice que usted y yo ahora somos amigos. Usted y yo debemos ser como el Señor Jesús, Jesús, que cuando Juan, solo había un hombre, 12, 3, pero había uno que se recostaba al pechito. Oiga, ¿sabe que usted y yo podemos recostarnos al pechito de nuestro Rey y escuchar su latido y dice, te amo, yo tengo un propósito para tu vida, yo te escogí desde antes de ser engendrado en el vientre de tu madre, yo conozco el fin desde el principio, yo soy el Dios eterno, la roca firme y mi propósito se cumplirá. Pero si vas y te pones en el pechito del mundo, el diablo te va a devorar. Y esto me lleva a lo cuarto y último, y es que debemos mantenernos actuando y caminando en integridad, guiados por Dios. Por eso Pablo dice que los que somos hijos maduros somos guiados por su Espíritu. Y más adelante dice que no hay adversidad, no hay nada que pueda apartarnos de ese amor que es en Cristo Jesús. Pero el verso 26 dice algo bien poderoso, que cuando tú y yo no sabemos cómo pedir, ese Espíritu intercede por cada uno de nosotros. Así que no importa lo que te ofrezca este mundo, lo liviano, lo pasajero, cuando tú vas a la fuente, cuando tú vas a la presencia de Dios, cuando tú te rindes, cuando rindes tu corazón delante de Dios, siempre va a haber una respuesta. El problema es que a veces las respuestas de Dios no nos gustan porque dicen no. ¿Sí ve? 2 Corintios 5:17, pero se lo voy a compartir en la PDT, y la palabra de Dios para todos dice, si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Mire lo que produce la unidad: creación, vida nueva, nueva naturaleza, cambio de vida, cambio de dirección, arrepentimiento. Lo viejo ha desaparecido. ¿Y todo qué? ¿Ha quedado qué? Renovado. Me gusta esta versión. Así que, iglesia, es fácil ser tentados por el camino fácil. Pero recuerda que él dijo, tomad el camino estrecho. Pero como nos gusta lo ancho. Oh, Señor. Es fácil ser tentados por el camino fácil de la deshonestidad o la corrupción, especialmente cuando llegamos a enfrentar desafíos, incluso financieros, opresiones sociales. A nuestros hijos también les sucede lo mismo allá en las escuelas, porque el mundo deforma y el que edifica es Cristo. Así que es tu decisión. Debemos recordar que la verdadera riqueza y bendición proviene de vivir una vida de integridad y obediencia a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque a medida de que cada uno de nosotros nos esforzamos, hay que esforzarse. Por eso Pablo dice, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, diligente, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque el que no se esfuerza es avergonzado. El enemigo expone en vergüenza. Podemos confiar en su promesa de provisión y protección. Él nos guiará en el camino correcto, y no solo eso, sino que Él nos sostiene en tiempos de dificultad. Que podemos ser como el hombre intachable mencionado en el libro de Proverbios capítulo 19, verso 1, que ante todo busca hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida, y Él se niega a comprender sus valores. Escucha, por el bien de la riqueza, Él prefiere vivir de acuerdo a los principios que Dios establece. Pero ¿sabe qué debe suceder en tu vida? En tu corazón, donde está la vida de Dios, debes proponerte en tu corazón no contaminarte, caminar y vivir, andar en integridad. Esto es una decisión voluntaria que solo la podemos hacer gracias a la persona del Espíritu Santo. Y se lo he dicho, usted elige pecar. Usted como creyente elige pecar. Este último aspecto es fundamental para nuestras vidas. ¿Por qué?
Porque como verdaderos creyentes o discípulos de Cristo, antes de cualquier decisión, esto es importante, se lo voy a leer al pie de la letra. Debemos ponernos en contacto con Dios para seguir las indicaciones dadas por Él. Y Pablo en 2 Corintios 5:17, la PDT dice: si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Y lo que quiero decir es que ya que nuestras acciones, lo que busco decirles es que nuestras acciones externas terminan reflejando lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y en nuestra vida como creyentes estamos llamados a aceptar la palabra de Dios como fuente de bendición. También debo aceptar la palabra de Dios como nuestro manual de vida, fe y conducta. Y a medida de que usted y yo ponemos la palabra de Dios, Dios va a nutrir su espíritu, y el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos le da la capacidad para obedecerla. Esta es la razón por la cual Pablo dice en el libro de Colosenses que en nuestro corazón debe abundar. Usted sabe lo que es abundar, porque el amor de Dios fue derramado. Esto es abundar. Pero hay cosas que Dios puede hacer y no va a hacer por usted. Muchos cristianos hoy quieren tener una cápsula de oración y priqui, una cápsula de palabra y priqui. Oiga, hermano, esto a mí de veras, no quieren orar. Usted sabe lo dañino que es que un creyente no se congregue 2 semanas, que no se congregue 3 semanas, que no se congregue 4 semanas. Esto es un peligro. Cuando viene a ver, dejó de servir, y cuando viene a ver, volvió al mundo. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, iglesia. ¿Lo sabía usted? No solo de sabiduría, sino que Dios enseña a los cristianos cómo debemos vivir. Cada versículo que aparece en la Biblia tiene una revelación profunda que Dios desea que pongamos en práctica. Principios sólidos que desarrollan un carácter firme y sólido. Y uno de esos es 1 Corintios, capítulo 1, verso 11, y dice: sed imitadores de mí, así como ¿qué? Como yo de Cristo. La Nueva Biblia Viva dice: sigan mi ejemplo, así como yo sigo el de Cristo. ¿Qué tanto ejemplo somos? Dios, esto es fuerte. La Nueva Traducción Viviente dice: y ustedes deberían imitarme a mí, dice Pablo, así como yo imito a Cristo. Pablo en este pasaje nos invita a imitar su ejemplo y a su vez nos insta a seguir a Cristo. Pero quiero decirle algo, porque ser imitadores de Cristo es de suma importancia en nuestra vida como cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Sabe qué es cristiano? Seguidor de Cristo. Ahora pregúntese si usted y yo verdaderamente somos seguidores de Cristo. Jesús es nuestro modelo de vida cristiana, quien nos enseñó a amar a Dios, a nuestro prójimo. Si seguimos su ejemplo, viviremos vidas íntegras, honestas, puras, de humildad, de paciencia, de comprensión, de madurez, de fidelidad y de integridad. ¿Sabe que Dios en el libro de Éxodo le dijo a su pueblo que ellos no deberían aceptar soborno? Y cuando tú y yo aceptamos las cosas que el enemigo quiere traer, ¿estamos siendo sobornados? Pablo nos muestra su humildad y su dependencia cerca de Cristo. Él no se presenta como un modelo a seguir porque es perfecto. No, Señor, no. Pablo sí tiene claro la respuesta. Pablo está diciendo: todo lo tengo por basura con tal de conocer más a Cristo. Por eso él escribe: no es que ya lo haya logrado, no es que ya lo haya obtenido, sino que prosigo hacia la meta. Oiga, su vida y nuestra vida como creyente es una maratón. Es una maratón. Y sabe que es poderoso, porque usted y yo estamos en la obligación de pasar la posta.
de dejar una herencia, de dejar un legado que trascienda la eternidad? Vaya por favor a 2 Corintios capítulo 5 versos 17 para concluir. Voy a leerlo en la TLA, poderoso. Aquí se resume todo el mensaje. Oiga, aquí se resume su vida como creyente, como hijo de Dios, como siervo, como discípulo de Cristo. Mire esto, 2 Corintios capítulo 5, 17. La traducción lenguaje actual dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Qué interesante, ¿no? Y todo esto viene ¿de quién? De Dios. Antes éramos sus enemigos. ¿Cuántos estaban apartados de Dios? Creo que todos. Estábamos descarriados, perdidos, como ovejas sin pastor. Pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser ¿qué? Sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esa buena noticia. ¿Por medio de quién? De Cristo. Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Así que ¿con cuántos Dios ha hecho las paces? Iglesia, concluye el mensaje de esta mañana haciéndole una invitación. A partir de hoy, decida cada día de su vida mantener las vestiduras de pureza y santidad que Dios le ha otorgado por su gracia a través de Cristo. Quiero decirte que esas vestiduras de pureza y santidad contienen una semilla, y es la semilla de vida que es Cristo. Pero eso lo tuviste por la gracia de Dios. Pero, porque aquí hay un pero que tiene un condicionante, pero asimismo es nuestra responsabilidad amar, cuidar y atesorar ese regalo. Así que ¿cuántos van a amar, cuidar y atesorar ese regalo? Para concluir el mensaje, quiero pedirle que por favor vaya al libro de Josué. Vaya al libro de Josué. Hay una declaración bien poderosa aquí en el siervo de Dios. Y dice, la Nueva Traducción Viviente: entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, iglesia, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas. ¿Sabe que eso es un texto que está en el Antiguo Testamento y nosotros no le damos el valor? O sea, usted y yo pretendemos avanzar, pretendemos recibir todas las bendiciones que Dios ha determinado en Cristo sin antes purificarse. Esto es profundo, en serio, esto a mí me confronta mucho. ¿Sabe por qué? Porque Dios había establecido una promesa para su pueblo y antes los ha hecho cruzar por el Mar Rojo, que de una u otra manera es como si hubiesen sido limpiados, purificados y bautizados. Y ahora los va a llevar a su tierra prometida. Hace que los que están allí de 20 años, porque ya una generación ha muerto, ¿saben qué? El proceso que debían llevar, circuncisión, ¿cierto, Sandrita? ¿Por qué? Porque ese era un recorderis del pacto. Pero antes les está diciendo: purifíquense, santifíquense, límpiense. Y iba el arca, la presencia de Dios delante de ellos. Y Dios es muy puntual, porque Él le da unas indicaciones. Antes de conquistar Jericó, Él les da unas indicaciones que no podían quedarse con absolutamente nada, con absolutamente nada. Pero hay un hombre bien bobito. ¿Han escuchado el pecado de Acán? Dice que él se quedó, hay una versión que dice que se quedó con 200 monedas, se quedó con un manto y con una barra. Oiga, yo decía, Dios sobrenaturalmente se manifiesta, le da indicaciones puntuales, donde ellos simplemente iban a danzar alrededor de ese pueblo lleno de poder. Pero permitieron que el pecado entrara. Un hombre desobedeció. Escucha, porque esto es profundo. Cuando tú tienes pecado oculto en tu vida, tú administras pecado a tu casa, a tu familia. Si tú por la gracia de Dios estás ejerciendo un liderazgo en este lugar y hay cosas ocultas en tu vida, preste atención, porque Dios no puede ser burlado. Si tú estás permitiendo como sacerdote de tu casa,
cosas en tu vida, tienes un problema. Porque este hombre pretendió engañar a Dios y fue y lo enterró. Pero como Dios no puede ser burlado, caen las murallas y luego van ante Jai. Muchos dicen, no es que desobedeció, no, el problema es el pecado, porque Dios iba a dejar un presente allí, donde su naturaleza, su pureza no podía ser burlado. Y quiero que me permita leerle el verso 7, capítulo 7 dice, verso 1, sin embargo, Israel desobedeció. Oiga, Dios no está hablando de Acán. Dios. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Pastor, me viniste a hablar del antiguo pacto, es que yo estoy en la gracia. Bueno, te lo recuerdo de una vez, la gracia no es licencia para pecar. Y este hombre, con su familia, porque si él lo escondió en la carpa, o sea, ¿dónde estaban la esposa y los hijos? Tu mujer, si estás viendo que tu esposo está haciendo cosas indebidas, dice que la mujer sabia edifica su hogar. Los hijos, ojo, tenga la madurez suficiente para que si ese hombre terco y bobo, está llevando su familia a ser descarriada, pídele a Dios que te dé la madurez y las palabras. Esto le faltó a esta familia. ¿Y sabes qué? Dios le da indicaciones, porque su siervo, yo veo a Josué en esta escena como Moisés, cuando el pueblo falló. Señor, pero a mí me encanta como Dios lo atienda a uno. Hay pecado en el pueblo, simplemente le dijo Dios, llama a las 12 tribus y que todas pasen al frente. Y cada representante pasaron hasta que llegaron a Acán. Y narra la escritura que él y su familia fueron destruidos, apedreados y quemados. Y Dios en esta mañana está diciendo, purifíquense, santifíquense, para que tú y yo podamos avanzar a la siguiente temporada. No puede haber en esta mañana absolutamente nada oculto en nuestra vida. Ahora sí, voy